buenos días, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando. Bienvenidos al Tenerife Winter Sessions. Es para mí un gusto poder estar aquí con ustedes. Vamos a estar hablando sobre cómo podemos hablar con nuestros datos. Antes que nada, queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Aquí están: Canarias.com, Encamina, Piensa en Colores y Enteliquia. Gracias a ustedes que hacen posible también estos eventos. Para que me conozcan un poco, mi nombre es Raúl Sao, yo soy de Guatemala, estoy en Centroamérica. Trabajo como consultor en Solution Design por más de 15 años en proyectos de inteligencia de negocios, analítica avanzada. Soy instructor certificado de Microsoft precisamente en estas áreas de análisis de datos, data science, y me gusta participar aquí en diferentes eventos que se dan en las comunidades. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a hablar del dato al diálogo. Ahora hemos visto una gran tendencia, un cambio que tenemos ya a nivel de empresa. Ya no nos solicitan solo los gráficos, sino ya tenemos la tendencia de que queremos hablar con ellos, queremos hacer preguntas. Ya no queremos solo nuestros gráficos para poder visualizar. Y entonces, ¿qué tenemos para poder hacer esto? Tenemos a Microsoft Fabric y los agentes virtuales. Esto nos ayuda a que nosotros ya podamos interactuar ya de una manera más dinámica, como llamamos ahora, con lenguaje natural, para poder obtener información de nuestros datos. Miremos, ¿por qué del dato al diálogo? ¿Qué es lo que hemos estado pasando? Durante años analizamos datos, lo que hacemos tradicionalmente con tablas, fórmulas y filtros. Hoy ya los datos nos pueden responder con las herramientas que tenemos. Ya contamos con una plataforma analítica ya más compleja, como es Microsoft Fabric, que nos ayuda a esto, a poder charlar, ¿verdad? A poder descubrir información dentro de nuestros datos. Entonces, eso es lo que vamos a estar tocando, cómo poder hacer esto. ¿Cuál es el paradigma que tenemos? Copilot y los agentes virtuales no solo entienden nuestros datos, los interpretan, los explican y los visualizan. Porque no solo es que nosotros también podamos analizar con lenguaje natural, sino también podemos generar nuestros gráficos. Muchas veces tenemos muchos requerimientos digamos, de información, y se los pasamos a nuestros analistas, se lo pasamos al departamento de IT, pero ahora ya de una manera más intuitiva podemos nosotros generar esa información. Ya estamos entrando en una era donde empezamos a hablar con nuestros datos. Entonces miremos, ¿qué es lo que hace Copilot en Power BI? En primer lugar es nuestro copiloto en el análisis. Podemos preguntarle sobre lo que nosotros estamos trabajando, por ejemplo, como vemos aquí, cómo van las ventas en la región, ¿sí? Y nos puede responder con visualizaciones, nos puede responder con texto y hasta nos puede dar el lenguaje DAX, ¿sí? Y todo esto lo hacemos con lenguaje natural. No tenemos que aprender a desarrollar, a hacer una aplicación para poder generar, ¿verdad? Sino que esto nosotros ya lo obtenemos con el simple hecho de estarle hablando a nuestros datos. ¿Cómo funciona esto? Miremos acá. ¿Cómo hacemos esta integración? Hemos visto muchos ya están trabajando con Power BI y nos sale ese mensaje cuando entramos a Copilot, que ya no hay una capacidad, no tiene una capacidad activa o configurada para poder usar Copilot. ¿Qué es lo que pasa? Para poder utilizar todas estas características, lo que necesitamos es una versión de Microsoft Fabric. Microsoft Fabric es lo que habilita que nosotros podamos utilizar Copilot adentro de nuestra estructura ya de visualización, ya dentro de nuestro Power BI texto. ¿Qué pasa con este Fabric? Este Fabric no es el Fabric de prueba que normalmente usamos para empezar a utilizar la herramienta, sino que esto solo se habilita con las versiones compradas. Si tenemos la gratuita, pues no va a funcionar. Entonces, tenemos que tener esta versión comprada para habilitarlo. ¿Qué pasa con esta versión de Fabric? Cuando nosotros compramos la versión de Fabric, se lo asignamos a un área de trabajo
en Power BI. Esta es el área que está buscando para poder trabajar. Entonces, con esto, nosotros ya podemos crear nuevos informes, podemos preguntarle a nuestros modelos cómo trabajan, algo como pueden ver acá. Nosotros tenemos nuestros informes y podemos habilitar el chat y empezar a hacer las preguntas que nosotros necesitamos para entrar en más detalle de nuestros informes. Entonces, esto es lo que necesitamos al inicio. Necesitamos tener una versión de Fabric. Con esto nosotros lo podemos hacer. Aquí está un poco más grande, podemos ver, ya que nosotros podemos generar toda esta información ya con el Power BI y el Fabric incorporado, ya trabajando en uno. Miremos acá. ¿Cómo funciona realmente Copilot con Power BI? Pues lo que hace es que a la hora que nosotros tenemos esa área o esa capacidad, primero tenemos que tener la capacidad, como podemos ver acá, tenemos la capacidad de Fabric, eso nos habilita el Copilot, pero esta capacidad lo que está haciendo es conectándose con Azure OpenAI. Ahí es donde envía los datos y nos los regresa ya con la información que necesitamos. Entonces, esto no solo va a trabajar con Fabric, sino también va a trabajar con el Azure OpenAI. ¿Qué tenemos también nosotros adentro de esta infraestructura inteligente, si hablamos de esto? Vamos a tener los agentes virtuales. Es como tener el chatbot, solo que enfocado o orientado a utilizar nuestros datos. ¿Esto qué va a hacer? Estos agentes virtuales se conectan a los datos, van a entender nuestras preguntas y hasta podemos automatizar tareas, ¿verdad? Es como tener nuestros analistas junior que empiezan a resolvernos problemas, pero son ya autónomos, ¿verdad? No necesitan vacaciones, no necesitan café, van a estar ahí disponibles para que nosotros podamos trabajar con esto. Miremos los casos de uso. Entre los casos de uso podemos tener cuando los gerentes preguntan cuál fue el producto más rentable del mes, o cuando un analista quiere automatizar alertas de inventario, o si tenemos nuestro equipo de ventas que necesita ver esa información adentro de los reportes que nosotros tenemos en Power BI. Entonces, todo esto los agentes lo hacen posible. Nosotros lo hacemos con lenguaje natural. Preguntamos hacia nuestros modelos y así es como nosotros vamos a obtener la información. Vamos a ver ahorita, vamos a entrar a las demostraciones, vamos a ver el Copilot en Power BI y vamos a ver los agentes virtuales. Vamos a ver entonces cómo lo podemos hacer. Vamos a empezar. Voy a mostrarles acá, tengo yo. Vamos a ver, aquí se los muestro. Aquí tengo yo mi área de Power BI. Y en esta área yo ya tengo un área de trabajo que está configurada con Fabric. Vamos a ver aquí, aquí está el área de trabajo, FacBI. Aquí nos la muestra. Ya tengo yo varios modelos semánticos en el área de trabajo, no vamos a estar publicando por el tiempo. Y miremos la configuración del área de trabajo. En la configuración, nosotros tenemos la información de la licencia, pueden ver acá en la segunda opción. Y aquí es donde tengo yo la capacidad de Fabric. Pueden ver aquí es donde yo la tengo ya asignada, es una capacidad comprada, tengo un F2, ¿sí? No es la versión gratuita, es lo que me permite poder trabajar con estas opciones. Miremos acá. Aquí tengo yo un modelo de recursos humanos con planilla. Lo que vamos a hacer es el inicio de empezar a preguntar sobre lo que nosotros tenemos en nuestros informes. Vamos a ver acá, voy a abrir el informe, vamos a verlo. Aquí lo vamos a visualizar. Y aquí lo tenemos, un informe de empleados. Tenemos los empleados, los suspendidos, promedio de mes, toda la información de empleados. También tenemos pagos, que es enfocado a recursos humanos, en los informes que les estoy mostrando. Bueno, pueden ver aquí que en la parte superior tenemos Copilot. Vamos a mostrar Copilot.
Aquí está. Pueden ver que aquí ya habilita la opción, no nos sale que no tenemos un área asignada con la capacidad para poder trabajarlo. Y aquí nosotros ya podemos empezar a trabajar. Por ejemplo, aquí tengo ya unas preguntas creadas. Vamos a ver acá. Vamos a colocarlo. Muy bien. Voy a colocarlo aquí en el chat. Necesito un resumen de la página activa en español. Vamos a ver. Algo importante es que esto está habilitado en inglés, todo lo que va a trabajar, pero nosotros podemos hacer las preguntas en español y así vamos a obtener las respuestas. Miremos. Aquí lo que va a hacer es tomar la primera página y nos va a devolver el resultado. Tenemos. Y aquí está. Un resumen de toda la página que nosotros tenemos. Miremos el final. Finalmente se reporta que en ese plazo están suspendidos. Entre los empleados con mayor antigüedad, varios cuentan con 14 a 16 años en la empresa. Pueden ver, aquí nos da, también pueden ver que tenemos de referencia unos números que nos indica en dónde encontró la información. Miren acá, en la página activa, el informe se observa que el total de empleados considerados es de 34, de los cuales 25 son mujeres y 9 son hombres. Pueden ver que nosotros acá ya empezamos a obtener información de nuestro informe, ya empezamos a hablar con nuestro informe. Miremos otra pregunta. Ya tengo otra. Vamos a ver, vamos a irnos a la parte de la planilla y vamos a ver aquí. Van a ver esta que vamos a colocar. Aquí está. Pueden ver. En la gráfica se representan los ingresos de los empleados. Necesito saber si hemos tenido aumentos en los diferentes meses o ha disminuido nuestra política actual, que es de disminuir el pago de ingresos. Miremos acá, nos va a evaluar. Aquí empieza a preguntar. A los informes vamos a obtener el resultado. Esto lo está leyendo, digamos que de forma nativa, no le he hecho ningún cambio al modelo semántico. Lo importante es que nosotros sigamos las buenas prácticas para crear nuestros modelos. Un modelo estrella, términos de negocio. Miren acá la respuesta. Los ingresos mensuales de los empleados muestran una tendencia general de disminución a lo largo del año, especialmente en el primer semestre. En enero los ingresos fueron 31.807, bajando de manera continua hasta alcanzar el valor y tenemos el valor. A partir de octubre los ingresos permanecen relativamente estables y bajos. Aquí nos va explicando lo referente a la pregunta y al final esta evolución es consistente con una política de reducción de pagos, ya que la mayor parte de los meses presentan ingresos menores respecto al inicio del año. Entonces pueden ver ya cómo interpretó, verificó los datos y nos dio una respuesta ya en lenguaje natural. Y así podemos seguir nosotros realizando preguntas. Algo importante cuando nosotros estamos realizando estos tipos de análisis con lenguaje natural es que tenemos que especificar el rol, o sea, qué tipo de información, cómo la necesitamos, para quién le vamos a dar esta información, porque así es como la va a moldear para poder mostrárnoslas. Miremos aquí, necesito un resumen ejecutivo para presentar a la junta directiva. Entonces, esto ya tiene otro enfoque. Pueden ver acá. Aquí ya tiene un enfoque descriptivo, pues no tan técnico, no con números, sino algo explicando qué es lo que está pasando. Pueden ver, posteriormente los ingresos se mantuvieron estables en niveles bajos con un leve repunte en diciembre, aunque sin recuperar los valores iniciales. Y nos empieza a explicar por qué se da.
Pueden ver que acá nosotros ya con lo que ya tenemos hecho, con nuestros informes de Power BI, si tenemos buenas prácticas para poderlo crear, ya vamos a poder utilizar estas características. Lo que necesitamos es una capacidad de Microsoft Fabric para poder trabajar. Vamos a ver otra opción. En este caso vimos un modelo que ya está creado y empezamos a preguntarle, ¿verdad? Y ya con informes creados. Vamos a irnos a otro ejemplo. Vamos a cerrar este que está por acá. Y lo que vamos a hacer, aquí está, aquí tengo uno de ventas. Vamos a ver si está aquí al final, lo tengo. Aquí está. Aquí voy a abrir el modelo semántico. Anteriormente abrí el informe de Power BI. Ahora voy a abrir el modelo semántico. Aquí está el modelo semántico. Y nos vamos a ir a descubrir información. Vamos a irnos a crear un informe en blanco. ¿Se recuerdan que parte de lo que nosotros queremos ahora es generar nuestros informes? Ya vimos cómo nosotros podemos empezar a preguntarle, ¿verdad? Preguntarle al modelo cómo obtener información y ahora tenemos un informe en blanco. Igual tenemos Copilot de este lado. Aquí lo tenemos. Voy a hacer un poco más pequeño esto no me sirve para poder ver el informe. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo generar ya nuestros informes ya con lenguaje natural. Entonces vamos a tener aquí y le voy a colocar, aquí ya tengo el texto para ahorrarnos un poco de tiempo. Aquí está, necesito un informe que me muestre las ventas por cliente, por producto y ventas por sucursal. Necesito filtros por año y mes. Filtros no lo puede confundir con filtros que tenemos acá. Vamos a colocarle un segmentador mejor. Coloquémosle segmentador. Aquí está. Por año. No está escrito bien con la ñ para que lo tengamos. Ahí está. Y mes. Aquí vamos. Y vamos a ver el resultado. Aquí empieza a evaluar lo que tenemos en el modelo. Aquí está. Y empezamos a ver las ventas. Pueden ver que acá arriba tenemos los segmentadores, que lo tenemos por mes y de año, y aquí tenemos ya las ventas. Sí, aquí tenemos las ventas que nos muestra, aquí un poco más grande. Ventas por nombre de mes, que tenemos por nombre usual que tenemos acá, por sucursal. Entonces nos empieza a generar ya el informe. Con esto, ¿qué pasa? Nosotros podemos resolver los requerimientos o las necesidades de generar información. Nosotros podemos explicarle qué es lo que nosotros queremos y ya nos genera el informe. Con eso ya podemos ser más rápidos para mostrar información. Vamos a ver acá una nueva tabla. Y miremos, voy a hacerle otra pregunta ya aquí al modelo. Entonces le voy a poner, a ver acá, lo voy a colocar. Quiero una tabla con el país y el producto que me da la máxima ganancia. Vemos qué es lo que nos devuelve. Aquí empieza a trabajar. Aquí vamos. Esperemos un poco. Esto es lo que está consumiendo, como vimos previamente, son los servicios de Fabric. Fabric se está enlazando al OpenAI y ahí es donde empieza a trabajar. Vamos a esperar un poco más, está generando la consulta DAX. Con esto mismo también podemos generar consultas DAX, ¿verdad? Podemos generar métricas también si necesitamos. Entonces, esto nos ayuda mucho a agilizar nuestro trabajo. Aquí está, pueden ver. Aquí está el país, Guatemala,
cuál es el producto y la ganancia máxima. Aquí podemos expandir la respuesta y ya nos dicen, pueden ver aquí, podemos ver nosotros la tabla y tenemos también la consulta DAX que generó esto. Con esto nosotros también podemos revisar si realmente sí lo hizo bien, ¿verdad? Acorde a la estructura que nosotros tenemos. También hay gráficos que podemos agregar, le podemos decir agréguenmelo al informe y entonces con eso nosotros empezamos también a crear visualizaciones personalizadas. Miremos algo. Vamos a ir acá al modelo. Vamos a ir al modelo. Vamos a darle guardar. Le vamos a colocar prueba. Prueba de ventas. Aquí está. Aquí quedó grabado. Para que luego vamos a regresar a él. Bien. ¿Qué pasa cuando no tenemos los datos que necesitamos? Cuando decimos cuando usamos inteligencia artificial que está alucinando, que no tenemos los datos que necesitamos. Nosotros podemos afinarlo. Nosotros podemos entrenarlo, que realmente es ajustarlo a nuestros datos propios. Les voy a enseñar acá el modelo semántico. Aquí en el modelo semántico, en la parte superior, tenemos preparación de inteligencia artificial. Y aquí es donde nosotros podemos hacer o asignarle respuestas verificadas. ¿Qué es esto? Hacer un cálculo, hacer un gráfico y decirle que en base a ese gráfico o en base a ese cálculo, a esa medida, va a responder a ciertas preguntas que nosotros le vamos a decir. Ahí es donde nosotros empezamos a orientarlo de cómo debe trabajar. Y también tiene instrucciones. Aquí en las instrucciones nosotros lo que hacemos es definir todas las relaciones que hay entre las tablas. Entonces hagamos un ejemplo rápido para no tardarnos mucho. Ya que tenemos el tiempo limitado, nosotros acá le voy a dar edición. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a agregar una tarjeta, algo rápido. Solo para que sepan, vamos a ver aquí la tarjeta. En las medidas, nosotros le vamos a colocar ventas por distribuidores. Aquí está. Esa ya es una métrica. Acá en las opciones de los puntitos, nosotros tenemos configurar una respuesta comprobada. Aquí es donde nosotros le decimos que vamos a escribir la frase. ¿Qué va a ser esto? Digamos que ventas por canal, agregar. Puede ser ventas por distribuidor de venta. Y con esto nosotros le vamos a decir, con este gráfico, ¿qué va a responder? Entonces luego, si yo abro el chat acá, ya de Copilot, aquí está. Le puedo decir, vamos a ver, necesito las ventas por canal distribuidores por país. Ahí está. Vamos. Y aquí es donde empieza a revisar las preguntas que nosotros asignamos para poder devolvernos el valor. Entonces, con esto, nosotros podemos ir afinando las preguntas. O sea, ya lo vamos entrenando, realmente es el término, para que responda con nuestros datos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos hacer con medidas, creamos nuestras medidas, lo podemos hacer como gráficos. En algunos casos, en el gráfico colocaba filtros, luego hacía las preguntas y ya él empezaba a entender, ¿verdad? Y empezaba a aprender y luego así nos sacaba los resultados. Aquí está la venta por distribuidores. Pueden ver acá, lo podemos agregar a la página si quisiéramos, digamos, si lo tenemos aquí.
Ya lo tenemos acá, tenemos el total y tenemos un detalle. Podemos explorar la respuesta, lo que vimos previamente. Y aquí pueden ver, ya tenemos una forma de poder ver, esta está en versión preliminar, la tabla, gráficos, qué fue lo que utilizó, qué utilizó a nivel de columnas, en fin, podemos ver cómo desarrolló la respuesta. Aquí estamos. Vamos a irnos ahora a los agentes virtuales, ¿sí? Vamos a hacer nuestro agente virtual, eso está en otra ubicación. Vamos a irnos acá al área de trabajo, no vamos a guardar esto. Bien, acá vamos a crear nuestro agente virtual. Esto lo tenemos en nuevo elemento para que miremos cómo lo hacemos. Aquí va a salir las opciones y luego esto va a estar en la parte de abajo donde tenemos análisis y entrenamiento de datos. Aquí tenemos agente de datos preliminar. Vamos a hacer nuestro agente de datos. Vamos a ponerle agente de planilla por el modelo que tenemos ahí. Crear. Ya que tenemos nuestra agente, nosotros le tenemos que decir con qué datos va a trabajar. Pueden ver, le damos agregar datos, le damos origen de datos, nos sale el OneLake. En este caso le voy a colocar el modelo semántico, que es la planilla agregar. Y luego que lo tenemos, le tenemos que decir qué tablas vamos a utilizar de ese modelo semántico. No se recomienda utilizar todo, sino que lo necesario para que no se pierda. Voy a colocar las medidas, departamentos, empleados, empresa, fecha y ¿cuál es el otro que tengo aquí? Plazas. Ahí está. Pueden ver que acá ya tenemos el agente para empezar a probar. Entonces podemos colocar. Vamos a saber. Miren acá. Quiero saber cuántos empleados tenemos activos. Y empezamos a preguntarle. Importante es cómo tenemos estructurado nuestro modelo, las relaciones, las medidas. ¿Se recuerdan que una de las buenas prácticas es definirle los términos empresariales, los nombres de las columnas, cómo lo vamos a utilizar? Actualmente hay 40 empleados activos. Entonces sigamos una secuencia. Vamos a ver acá. Quiero saber cuántos empleados tenemos suspendidos por departamento. Empieza a buscar. Muchas veces también vamos a tener problema que no encuentra la información o que nos da resultados que no son válidos. Recordemos que cuando usamos estas herramientas, lo importante también al inicio es verificar, ¿verdad? Aquí tenemos los departamentos, pueden ver, y nos da cuántas personas están suspendidas. ¿Qué tenemos aquí también a nivel de agente? Una configuración. Y aquí nosotros le damos las instrucciones. Pueden ver, tenemos reglas, cómo se relacionan, nombres, qué significan. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, digamos que afinar más a la gente. O sea, cómo nosotros vamos a decirle que va a trabajar. En este caso, pueden ver, departamentos contiene el nombre de los departamentos y se relaciona con la tabla de empleados. El campo de tu empresa es el nombre del departamento. Con esto nosotros lo que estamos dándoles son instrucciones, se hacen todavía más, digamos que más detalladas según lo que necesitamos. Entonces aquí, miremos cuál es voy a darle acá, cuál es el departamento de la empresa,
con el mayor número de empleados activos. Y con esto nosotros vamos afinando. Aquí está. Luego que hacemos nosotros nuestro agente, aquí pueden ver que estamos como en un área de desarrollo. Nosotros lo estamos trabajando. Pero luego nosotros queremos que nuestros compañeros lo trabajen. ¿Dónde se mira esto? ¿Dónde lo podemos ver aquí fácilmente? Después que tengamos el resultado, lo que vamos a hacer es publicarlo, ¿sí? Ahorita está como en borrador, lo tenemos. Aquí está revisando las instrucciones, está revisando el modelo. Vamos a esperar un momento más. Aquí va. Aquí todavía no lo encuentra, pueden ver. Sin embargo, el nombre específico del departamento no está registrado en los datos, ¿sí? Aquí es donde nosotros tenemos que hacer esa parte de instrucciones para poder orientarlo y decirle dónde puede encontrar los datos. O sea, sí tenemos forma de hacerlo. O sea, cuando tenemos estos resultados, lo que pasa es que nuestro modelo no tiene esas descripciones tan intuitivas como cuando nosotros hacemos las preguntas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que darle esas instrucciones, lo que tenemos aquí. Bueno, démosle publicar. Aquí lo publicamos. ¿Cómo se llamaba el agente? Miremos. Agente planning. Ya tenemos el agente. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Aquí en Copilot, en esto que tenemos aquí, pueden ver como si aquí ya hay una área de trabajo con capacidad de Fabric. No nos da error cuando entramos a Copilot. Y acá, aquí estamos en el portal de Power BI. Cuando le damos más, aquí te pueden ver agente planilla. Le decimos que vamos a trabajar con este agente y aquí ya podríamos nosotros hacer las preguntas. Aquí lo empieza a cargar. Y pueden ver, aquí nos sugiere preguntas. Vamos a hacer esta. ¿Qué es el total de nómina de mes en 2025? Y aquí ya lo empezamos a utilizar. También lo que tienen que tener las personas que lo van a usar es permisos sobre el modelo semántico, permisos de lectura. Porque si no pueden entrar al modelo semántico, pues no puede ir a revisar la información. ¿Se acuerdan que los modelos semánticos también tienen seguridad a nivel de fila? Entonces eso también nos ayuda a que la información también esté, digamos que asegurada, dependiendo del tipo de información que necesitamos nosotros brindar en el chat. Aquí no encontró, puede ser que no tengamos datos para ese año, podría ser. Y ahí es donde nosotros, como les decía anteriormente, verificamos. Entonces pueden ver acá es donde nosotros trabajamos. Vamos a continuar. Ya para ir cerrando. ¿Qué beneficios tenemos? Pueden ver, y así como lo vimos, menos tiempo buscando datos. Prácticamente preguntamos por los datos. Ya no tenemos que estar analizando tablas, sacar consultas, sino que ya preguntamos por ello. Más autonomía para equipos no técnicos. De este lado pueden ver cuando generamos informes, cuando generamos valores que queremos obtener, no escribimos DAX. Eso se le dejamos a Copilot para que lo realice. Automatización de tareas repetitivas, insights más rápidos. Algo importante, la IA no reemplaza al analista, sino que lo potencia. Porque pueden ver, los datos nos los muestra más rápido. Pero la toma de decisión, el análisis ya final, va a ser parte del analista que lo va a estar, digamos, mostrando. Entonces, con esto tiene una herramienta que lo ayuda a potenciar sus habilidades. Miramos un poco la parte técnica.
¿Qué es lo que necesitamos? Pueden ver, para habilitar el Copilot debemos tener una capacidad mínimo F2 para poder trabajar, ¿sí? Hay que habilitarlo también a nivel de configuración de Tenant para que se empiece a utilizar. También tenemos que tener el modelo semántico bien estructurado y activarlo en toda la configuración del sitio de Power BI. También acceso, lo que les decía, al OneLake, digamos que tenemos que tener acceso al modelo, a la fuente de datos, al origen que estamos utilizando para realizarlo. ¿Qué es lo que tenemos? Y algo importante, nuestros datos los tenemos que preparar. Nosotros lo podemos relacionar directamente, pero no estamos seguros que vamos a obtener la información adecuada, lo que vimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener nombres claros, descriptivos, mejorar la precisión, los orígenes de datos, solo usar lo que necesitamos. ¿Se acuerdan que cuando yo coloqué el modelo semántico, seleccioné qué tablas quería utilizar? ¿Sí? No estar colocando mucha información que podría confundir a la gente. O usar palabras para orientar lo que estuvimos viendo, poder darle los términos y cómo va a responder, escribir instrucciones claras, ¿sí? Proporcionar instrucciones detalladas, es algo que tenemos que tener en claro para que tengamos buenos resultados. A nivel de limitaciones, está en versión preliminar el agente, ¿verdad? Está todavía en versión preliminar y solo acepta consultas SQL, DAX y KQL para consultar. O sea, no hace actualizaciones de datos, solo se utiliza para consultas. Y el agente no admite datos estructurados, no estructurados, lo que sería PDF, de Docs o TXT, ¿verdad? Trabaja con los datos, digamos que estructurados. Y no admite el idioma que no sea inglés, pero pueden ver que nosotros podemos preguntarle en español, eso lo vamos a ver en la documentación, es donde encontramos esto, pero realmente podemos preguntar en español. Muchas veces no va a encontrar los términos, dependiendo cómo nosotros estemos estructurando nuestros datos. Ahí es donde utilizamos la parte de configurarlo con las preguntas que nosotros realizamos. ¿Y qué estrategia se usa muchas veces para esto? Recordemos que el Copilot va a consumir recursos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos dos capacidades de fábrica. Una capacidad que es la que utilizamos para todo lo que sería la ingeniería de datos, si lo vemos así. Y otra capacidad para lo que va a consumir Copilot. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber el gasto y no estemos castigando un servicio. Digamos que si nosotros estamos consumiendo mucho en Copilot y consumimos la capacidad que adquirimos, y también tenemos nosotros ahí procesos de ingeniería donde estamos haciendo pipelines, donde estamos trayendo datos, ¿qué pasa? Ya no van a responder o se van a poner muy lentos. Entonces, para que exista esa independencia y que no castiguemos a otros procesos, hacemos esta estrategia de tener dos capacidades, una para nuestro Copilot y otra para lo que es toda la parte de ingeniería de datos o ciencia de datos, depende de lo que estemos haciendo. Entonces, con eso nosotros podemos distribuir ya nuestros recursos. Inclusive hay otra donde nosotros podríamos crear suscripciones separadas para tener, digamos que, el control también de los costos que tenemos. Bueno, llegamos al final. Para mí fue un gusto haber estado aquí en el evento. Gracias a todos. Les dejo acá mi información. Gracias por acompañarme acá en este viaje del dato al diálogo. Ahí me pueden encontrar en LinkedIn.